Esta declaración fue escrita el 22 de mayo del 2020, cuyo título, Del Califa de Dios en los mundos al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. En el nombre de Dios el misericordioso, el compasivo, que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. Oh estimados y queridos seguidores en los países de las diferentes regiones del mundo, escuchad y comprended que a cada suceso hay un discurso. Dejen que el enfoque sea exclusivamente sobre las declaraciones explicativas referidas al coronavirus, y que haya un enfoque centrado en estos días sobre la difusión de la declaración explicativa escrita bajo título La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Fin del título de la declaración explicativa. Y que sepáis a ciencia cierta que contiene la cura para lo que hay en los pechos afectados por el coronavirus, y es también guía y misericordia para los creyentes, y Dios es testigo y garante de lo que os estoy diciendo, excepto para quienes lo niegan de forma soberbia y arrogante, después de que la verdad se les haya sido esclarecida. No debéis apenaros por los criminales arrogantes. De hecho, que estén lejos, muy lejos la gente injusta, aquellos que si ven el camino de la verdad hacia Dios no lo escogen como camino, de forma soberbia y arrogante. Y pronto dirán, buscad un refugio insuperable, entre paréntesis, cuarentenas, pero luego rezarán por su propia extinción. No, y nunca encontrarán fuera de Dios un aliado protector que les salve de su castigo, mientras sigan siendo arrogantes y soberbios ante el pregonero mundial de Dios, quien les llama a seguir el decreto de la vía recta del sagrado libro del Gran Corán, que es de hecho la misericordia de Dios para los mundos, y quien de vosotros rechace la misericordia de Dios, a causa de su arrogancia ante el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el gran califa de Dios mencionado en su libro sagrado, tendrá de Dios un severo castigo. ¿Cómo osan ser altivos y arrogantes ante el califa de Dios? Aquellos ganarán parte de su castigo, los engañados por su propio orgullo, y se consideran algo, mientras que ante Dios son muy pequeños y no tienen peso alguno, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. ¿Acaso quien estaba muerto y le devolvimos a la vida dándole una luz con la que camina entre la gente, es como quien está en la oscuridad y sin salida? Así es como hacemos que los incrédulos les parezca hermoso lo que hacen. Así hemos puesto en cada ciudad a los más pecadores de ella, para que intriguen, pero al intrigar no lo hacen sino contra sí mismos, sin darse cuenta. Cuando les viene un signo dicen, no creemos hasta que se nos dé tanto cuanto se ha dado a los enviados de Dios. Pero Dios sabe bien a quién confiar su mensaje. La humillación ante Dios y un castigo severo alcanzarán a los pecadores por haber intrigado. Verdades son las palabras del Señor. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. أَمَّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم. Mientras tanto, los soldados más pequeños de Dios, entre paréntesis coronavirus, siguen librando su guerra mundial de forma continua, día y noche, las 24 horas del día y sin descanso ni debilitación. Y son de sus soldados ocultos a simple vista debido a su pequeño tamaño. Y son lo que ustedes llaman el coronavirus o el COVID-19, y que realmente no es de la familia COVID de los virus, sino que inicialmente les había engañado la forma de su aparición exterior con los demás virus COVID que ya conocían anteriormente. Mientras que en verdad son diferentes en genética y actitud,
de forma conjunta, pero el primer nombre que se le dio fue corona, tal como al principio habían creído que es, y se publicó en todos los medios de comunicación con ese nombre y en todas las lenguas del mundo, corona, mientras que es diferente a todos los demás virus de la familia COVID. Pero son similares en la forma exterior, mientras que genéticamente son diferentes y se comportan de forma diferente también. De hecho, les juro por Dios, aquel que no hay otro Dios salvo Él, el único, el poderoso, que es un ser vivo que se produce por división, y lo que está por venir es trágicamente calamitoso, y más intenso en cuanto a daños y extendido a nivel global, y que al final todos los médicos de los humanos huirán de él, dándole la espalda. Es un ser vivo nuevo para los humanos que destruirá toda la física de la medicina científica, y hará que el conocimiento humano en cuanto a la física de la ciencia médica sea un cero a la izquierda, porque originalmente lo desconocen por completo. Pero el virus robusto que está por venir es más poderoso, más intenso en el impacto y de un castigo firmemente severo. He aquí donde se van a desesperar, y no solamente atacará a nivel del sistema respiratorio, sino que no hay puntos de comparación entre el COVID-19 y el virus robusto que está por venir. Oh presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, oh quienes afirman tener bajo control el castigo de Dios, el Señor de los mundos, glorificado sea Él, el Altísimo, el más exaltado. Y ellos saben muy bien que realmente son unos mentirosos, al pretender tener bajo control el castigo de Dios mediante el coronavirus. Y de aquí les anuncio a todos los ateos de la China, así como a todos los líderes criminales del mundo, que se asemejan a ellos, y a todos los malhechores corruptos, una nueva especie de virus. Es el virus robusto, el león de los virus, el más intenso en el impacto y el más intenso también en cuanto a daños causados. De hecho, no hay forma de compararlo con el que llamáis COVID-19, y es el mismo del que huirán todos los científicos médicos dándole la espalda, sin darse la vuelta completamente derrotados. Todo el ejército de los médicos humanos del mundo, todos sin ninguna excepción, y luego la Organización Mundial de la Salud se desvanecerá colapsando. Y de nada os servirían para alejar de vosotros el castigo de Dios, más bien, no y nunca podrán protegeros ni protegerse a sí mismos. Escuchad, entended y comprended lo que les voy a decir. Estos virus tienen un grandioso líder que no estáis a su altura ni les sois equivalentes. Y sus pequeños soldados reciben órdenes directas mediante la inspiración divina de Dios, y estos ejecutan las órdenes provenientes del origen de las operaciones del líder supremo. Ese es Dios, el Altísimo, el Señor del reino universal y de la creación. Les revela órdenes directas a los ejércitos de sus soldados más pequeños, que harán y hacen lo que se les ordena, y está con ellos con las palabras de su poder, glorificado sea Él. Ese es verdaderamente vuestro Dios, el Señor de los mundos, aquel que profanáis, oh presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, quien le declaró la guerra a Dios, a su religión, a su libro el Corán, y a los musulmanes chinos de forma abierta y a plena luz del día, opresión en contra de los musulmanes en China, y osó cerrar las casas de Dios, las mezquitas en la China, e incluso que también les prohibió a los musulmanes uigures de China rezar en sus propias casas, y cogió al libro sagrado de Dios, el Gran Corán, y lo quemó de forma opresivamente injusta. Escuchad y comprended lo que con la verdad os voy a decir. Oh presidente de la República Popular de China, juro por Dios el grandioso que abriréis las casas de Dios, las mezquitas, siendo vosotros de los muy pequeños, así como todos los que osaron cerrar las casas de Dios, cometieron injusticia contra sí mismos al cerrarlas con la excusa de tomar medidas preventivas en contra de la propagación del coronavirus. Dad por hecho que las abriréis y os escaparéis a ella en busca de refugio, les soy sincero y que ya lo sabréis. De todos modos, oh mis queridos seguidores en los países de las diferentes regiones del mundo,
que haya un enfoque exclusivo para la difusión de las 3 declaraciones explicativas y, en primer lugar, la declaración cuyo título, la declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Fin del título. Y que sepáis a ciencia cierta que contiene la cura para lo que hay en vuestros pechos y es guía misericordia para los creyentes. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.